Bueno, este es un tutorial, como les había prometido, explicando un poquito del proceso de las lupas. Las lupas, como les había mencionado de pronto ya en el tutorial anterior, tienen la principal función de poder acercar esos detalles que en el plano técnico no se observan por el tamaño en el que están ubicados en las fichas técnicas. Y son detalles importantes como el proceso de confección, los pespuntes, los procesos de costura, los bordados que llevan y sobre todo la información del bordado. Entonces es importante tener en cuenta que estos bordados, ¿cierto? Estas lupas, perdón, deben estar no solamente ubicadas más grandes, o sea, es un zoom o un close-up, sino también deben tener texto que nos explique un poco qué estamos viendo ahí. Este es básicamente pues como un ejemplo de cómo más o menos lo deben ubicar y el tamaño, que no queden tan pequeños el plano técnico con relación a una hoja tamaño carta. Este es un ejemplo de cómo serían ubicados en un portafolio impreso. Entonces es importante tener en cuenta que para poder hacer estas lupas pues necesitamos tener básicamente una prenda ya terminada. En este caso es aconsejable que toda la prenda esté agrupada. Bien, por eso es tan importante el manejo de las capas. Yo voy a ocultar temporalmente todos mis otros elementos y también puedo ocultar inclusive esta parte de acá para que veamos solo la prenda que debe estar en un solo grupo. Les recuerdo entonces el atajo que es Control G o Command G si es un equipo Mac. Para este proceso, como necesito conservar la prenda original, debo en este caso con Alt sostenido arrastrar y duplicar la pieza. Bien, una vez hemos hecho esto, vamos a generar la lupa. La lupa generalmente pueden ser trabajadas con diferentes formas. Podemos estar trabajándolas con circunferencias, también podemos utilizar rectángulos, también podemos utilizar cuadrados, rectángulos u otros tipos de formas como estos polígonos. Ya cada uno pues dependiendo pues las necesidades o el tipo de diseño que les voy a dar a las lupas. El convencional es este. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el orden de nuestras capas, que yo aquí lo tengo, miren, tengo agrupada mi chaqueta, ponerle otro nombre, el objeto con el que vayamos a generar la lupa debe estar encima de nuestro objeto. Yo le puse aquí un relleno temporal, pero es para que ustedes puedan ver lo que está encima. ¿Listo? Como les decía, estas formas ustedes las eligen. Yo voy a hacerle lupa específicamente al bordado que tenemos acá del logotipo de la empresa, entonces me voy a acercar mucho y tengo que dejarlo del mismo tamaño. Si se lo quiero hacer a la marquilla, tengo que dejarlo del tamaño más próximo para que me funcione como un verdadero close-up de lo que vamos a trabajar. Bien. Ahora entonces, en este proceso, en este momento, lo que vamos a trabajar es seleccionar los dos elementos. Mi objeto circular, que es este de acá, y la chaqueta agrupada que tenemos. Clic derecho y vamos a dar crear máscara de recorte. Aquí ya tenemos una lupa. Pequeña, pero tenemos una lupa. ¿Cuál es el objetivo de ella? Que podamos hacer el zoom. Entonces ya con la lupa creada yo puedo agrandarlo para que no se me deforme. Recuerden que debe ser con Shift sostenido. Bien. Entonces, básicamente ya tenemos nuestra lupa. ¿Qué pasa cuando hacemos este proceso, sobre todo de lupas o de máscaras de recorte más bien? Que nuestro contorno de las circunferencias se nos pierde, pero es muy fácil. Aquí aparecen ya de una vez denominados con algo que se llama como recortar grupo. Entonces yo puedo desplegar, miren acá está mi trazado y yo puedo seleccionar específicamente mi trazado y acá en los contornos yo puedo venir y devolverle el contorno o el color que necesito. Entonces básicamente miren ya le he recuperado o puedo ponerle el color que desee, ya es cuestión de las necesidades que se requieran pues para cada una. Y ya tengo mi lupa. Entonces, como les decía, estas lupas deben ir acompañadas de su respectivo texto, como les estaba mostrando acá, en donde se está explicando el tipo de costura, de puntada, si es un bordado, si es un pespunte de decoración, el tamaño de los botones, muchas veces, cuántas líneas corresponden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que estas lupas sean ubicadas de esta forma para que nos funcionen, sobre todo para poder dar la mayor claridad posible, como les había hablado al principio,
de comunicación y de detalles entre el departamento de diseño y los demás departamentos que constituyen la confección del prototipo prenda. Bueno, estas son unas lupas básicas, como les había dicho, de detalles de la prenda. Hay otras lupas en donde son indispensables, sobre todo por ejemplo esta de acá, en donde necesitamos mostrar la prenda o la estructura abierta. Entonces hay una cremallera que sobre todo se utiliza en el caso de los pantalones, que son unas lupas que me parecen interesantes, que toca interpretar la prenda como se vería abierta. Entonces vamos a hacer una lupa de cómo se observaría esta cremallera abierta. Bueno, el primer paso es entender cómo se comportaría al momento de abrir la cremallera. Entonces aquí hice un primer diagrama. Entonces tenemos que tener en cuenta los mismos anchos de la pretina, ¿ven? Y cómo se vería abierta y desde dónde, porque hay un remate acá. Entonces desde aquí hacia arriba nuestro pantalón se tendría que ver abierto. Entonces aquí es donde completamos los demás detalles teniendo en cuenta las mismas anchuras y que nos quede bastante proporcional la pieza. ¿Ven? Y ya se adicionan los demás detalles relacionados. Bueno, entonces este es el resultado. Ya añadí todos los detalles básicos. Voy a pintar la base para que la entiendan mejor. Es la prenda abierta, mostrada, por lo menos el proceso, como iría en la confección, los dientes, el tipo de botón, el tipo de ojal. Es un ojal cuadrado, pero recuerden que dependiendo del tipo de prenda, sobre todo si tiene botones tipo broche, pues los de pantalón, por ejemplo de denim, pues tienen que tener pues ojales tipo lágrima. Entonces observen el proceso y pues generar con esto la lupa es igual. El mismo proceso lo trabajaríamos como máscara de recorte. Recuerden que tenemos que agrupar y vamos a crear entonces el objeto. Lo vamos a hacer con un hexágono. Aquí me quedo quedando con segmentos, simplemente lo corrijo. Entonces esta lupa debe estar trabajada pues al tamaño. Yo hice solamente un close-up del sistema de cierre, no es que tenga que volver a hacer la prenda totalmente, simplemente hacer el close-up de la prenda. Hacemos el mismo proceso, seleccionamos los dos elementos, grupo y hexágono, y damos crear máscara de recorte. Como necesito recuperar el contorno, me paso a mi grupo y selecciono mi contorno y le asigno un tono al contorno. Pues observen que ya tengo mi lupa, la voy a sacar aquí hacia un lado para que pues la podamos observar en conjunto con las prendas. Entonces miren lo importante, observen lo importante de trabajar las lupas, sobre todo para poder hablar específicamente de esos detalles importantes de visualizar ciertas prendas. Esta cremallera es muy obvia de cómo es, pero existen por ejemplo las cremalleras invisibles. Generalmente en el plano técnico no se notan ni en qué forma están ubicadas, ni hacia qué posición o en qué sentido abre. Entonces todos estos sistemas de cierre que desde el diseño podemos poner de forma muy creativa e innovadora y que requieren una explicación de cómo se visualizan abiertas o desde adentro, son importantes ponerlos en estas fichas técnicas con las lupas. Bien, espero que les haya servido el proceso de poder trabajar las lupas, que es lo que deben incluir en sus portafolios, donde así como lo estamos observando acá, se deben visualizar los planos técnicos del prototipo y de toda la colección, y sobre todo explicando muy bien los procesos, detalles, acabados de la prenda.